evidentemente vamos a continuar con el tema de las derivadas en lo que significa la parte de aplicaciones y que en una primera instancia ya habíamos visto los criterios de la primera y segunda derivada, además de las funciones de costo, de ingreso y también de beneficio. En este caso, ¿no? De beneficio. Y hoy toca también hacer algunas otras aplicaciones que, por supuesto, también son bien importantes. Se está viendo la pantalla, ¿no es cierto? Por favor, ¿me confirman? Sí, licenciado, se ve. Sí, Lice. Ya, ya, gracias, les agradezco. Entonces, vamos a comenzar, en este caso, con este ejercicio que tiene que ver, miren chicos, con el ingreso máximo por concepto de impuestos, ¿no? Nos vamos a encontrar ese ingreso máximo cuando de alguna manera, pues la misma sociedad, el mismo Estado nos imponen impuestos. Ustedes saben que hay muchos impuestos que generalmente los empresarios, en este caso, deben asumir, ¿no? Y por lo tanto, en muchos de los casos, lo que hacen estos empresarios cuando se les asigna, valga el término, un determinado impuesto, lo que hacen es cargarlo, en este caso, al precio de venta, en este caso, ¿no? De forma que, evidentemente, un poco de forma que, bueno, se recupere, si uno quiere, este egreso por concepto de pagar un determinado impuesto, ¿no? Entonces, indica que sean las siguientes funciones, nos están indicando, el ejercicio dice determine el máximo ingreso por concepto de impuestos, en este caso, ¿no? Acá tenemos las dos funciones y que, miren, les he dejado así porque, miren, vamos a hacerlo primero. Lo que vamos a hacer es encontrar la derivada, miren, de cada una de estas funciones que tenemos acá. Por ejemplo, en el primer caso será, si yo quiero encontrar la primera derivada, en este caso será P primera derivada y el resultado será, ¿no? La derivada de 28, evidentemente, que es una constante, me da 0, y la derivada de menos x al cuadrado será menos 2x, ¿no es cierto? Y entonces nosotros vamos a concluir lo siguiente. Generalmente, cuando la primera derivada de una función, en este caso, donde están relacionando el precio con la cantidad, se dice que para nosotros va a ser una función cuando salga negativa. Esa función representa una función de, para nosotros, de demanda. ¿Ya? Es decir, si la primera derivada tiene una pendiente negativa que va a tener, ¿no es cierto? Va a constituye para nosotros, se va a constituir en una función de demanda. En cambio, si yo encuentro, por ejemplo, la derivada, en este caso, de la otra función, P derivada, P primera derivada, la derivada de 4 será 0 y la derivada de x al cuadrado será 2x. En este caso, puedo concluir que se trata de una función, en este caso, de oferta. De oferta. Este paso, ¿por qué es importante al momento de iniciar este ejercicio? Porque necesito reconocer cuál es una función de oferta y cuál sería una función de demanda. Miren que a través de las derivadas también es posible identificar cuál es una función de demanda y cuál una función de oferta. Además de que para poder desarrollar y encontrar el ingreso máximo por concepto de impuestos, uno de los pasos que en principio vamos a hacer es igualar la demanda con la oferta. La demanda con la oferta, ¿no? Por lo tanto, yo, como ya lo tengo conocido, será que esta es la función de demanda. Por lo tanto, 28 menos x al cuadrado será igual a la función de oferta. En este caso, 4 más x al cuadrado.
Pero como nos están indicando que nos van a imponer un T, una T determinada, un T valor de impuestos, generalmente, como les decía, ese impuesto lo van a cargar, o el primer afectado será en este caso el ofertante, el que produce, no el que oferte el producto. Por lo tanto, a la función de oferta le vamos a agregar una función, vamos a sumar una función T en este caso, ¿no? Una variable T en este caso. ¿Ya? Una vez que nosotros hemos agregado una variable T que va a constituir el impuesto, que lo vamos a encontrar, lo que tenemos que hacer es despejar esa variable T en este caso, ¿no? Para eso, simple y sencillamente, en este caso tendríamos que colocar T, por lo tanto, será igual, en este caso, a menos x al cuadrado, ¿no? Menos x al cuadrado. Este x al cuadrado, para tenerlo en orden, va a ir a este lado también con menos x al cuadrado, y quedando este 28 más 28, y este 4 que ha pasado con signo negativo, ¿no? Con signo negativo. Por lo tanto, t en este caso será igual a menos 2x al cuadrado más 24, ¿no? Más 24. Más 24. Entonces, nosotros estamos queriendo encontrar, vamos a escribir por acá, nosotros lo que estamos buscando es encontrar el ingreso fiscal total, ¿no? Fiscal total, que lo vamos a representar y denotar por la letra T mayúscula, y que va a ser igual a T, a esa T por la cantidad. Seguramente T entonces significa o representa el ingreso fiscal en este caso, ¿no? El ingreso fiscal. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos, no? T, en este caso, T será igual, T será igual, T va a ser igual, en este caso, perdón, estaba admitiendo, a T para nosotros, que es menos 2x al cuadrado más 24, todo eso multiplicado por la cantidad. Concluyo que T va a ser igual en este caso a menos 2x al cubo más 24x en este caso, ¿no? Entonces ya tengo la función de ingreso fiscal, en este caso total, ¿no? Y evidentemente me están pidiendo que encuentre el ingreso máximo, ¿no? Y por lo tanto tendré, como ya hemos visto anteriormente, tendré que utilizar seguramente el criterio de la primera o segunda derivada para determinar ese punto máximo, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es encontrar la primera derivada del ingreso fiscal en este caso, que va a ser igual, ¿no? La derivada de menos 2x al cubo me da un valor de menos 6x al cuadrado, y la derivada más la derivada de 24x, que tiene un valor de 24 debido a que la derivada de x es u. Sé muy bien que para encontrar, o el siguiente paso al momento de encontrar un ingreso máximo será hacer la primera derivada, igualarla a 0. Por lo tanto, ¿esto qué va a implicar? Menos 6x al cuadrado más 24 igual a 0. Igual a 0, ¿no? Despejando x, me encuentro con valores para más y menos 2, ¿no? Esto quiere decir que en este punto crítico, esto para nosotros va a ser un punto crítico,
debemos demostrar que se alcanza el ingreso máximo fiscal en este caso, ¿no? Al decir más y menos quiere decir que, bueno, por la raíz cuadrada estamos encontrando un valor más 2 y un menos 2, pero también está claro que para fines lógicos del ejercicio no utilizaré el valor negativo, ¿no? Sino solamente el valor positivo en este caso. Voy a demostrar, necesito demostrar, por tanto, de que el valor más 2 en este caso representa un máximo. Por lo tanto, voy a encontrar la segunda derivada del ingreso fiscal. Por lo tanto, T 2 veces prima, en este caso T segunda, voy a derivar esta función encontrada, por lo que el resultado será menos 12x en este caso, ¿no? Y la derivada de 24 evidentemente me da un valor de 0. Para saber a través de la segunda derivada si este valor del 2 constituye un máximo o un mínimo, reemplazo, ¿no? En t cuando x es igual a 2, menos 12 por 2 me da un valor de menos 24. Y evidentemente concluyo que si el resultado da un valor de menos 24, da negativo, quiere decir que el 2 en la segunda derivada constituye un valor máximo, ¿no? Un valor máximo. Por último, lo único que voy a hacer es, en este caso, lo que vamos a hacer simple y sencillamente reemplazar, lo vamos a hacer acá, primero en la tasa impositiva, lo vamos a hacer aquí, la tasa impositiva, que en este caso para mí evidentemente es T minúscula, ¿no? Y vamos a reemplazar en ese valor, en este caso será acá, ¿no? En esta T. Por lo tanto será menos 2 por 2 al cuadrado más 24, que me da un valor, ustedes pueden hacer la prueba de un valor de 16. Y también ahora voy a reemplazar en T, que para mí es el ingreso fiscal total. En este caso tendré que reemplazar en esta relación, ¿no es cierto? Menos 2 por 2 al cubo más 24 por 2 en este caso, obteniendo un valor de 32. Si quiero saber el precio, en general, en la función de demanda, tendremos que reemplazar y obtendremos 28 menos 2 al cuadrado, un precio de 26, ¿no? De 26. Y a manera, en este caso de conclusión, podríamos decir lo siguiente, ¿no? El máximo ingreso por concepto de impuestos es de pesos 32, al establecer una tasa impositiva por unidad de pesos 16. La empresa puede ofertar el producto y comercializarlo a un precio de pesos 26 en este caso, ¿no? Entonces, eso es a manera de conclusión y de interpretación, ¿no? Entonces, ¿qué está queriendo decir esto?
el máximo ingreso por concepto de impuestos será de 32, eso es lo que vamos a generar, este 32, ¿no? La T mayúscula. Cuando establecemos una tasa impositiva por unidad de pesos 16, es decir, la tasa impositiva y evidentemente el precio que es de 26, ¿no? De 26. Miren qué importante también, por lo tanto, es este ejercicio cuando, en pocas palabras, a nosotros nos imponen un determinado impuesto. Lo primero que hemos hecho en función de las derivadas es encontrar cuál es una función de demanda, cuál una función de oferta. Igualamos ambas funciones, ¿sí? La demanda con la oferta, y agregamos en la función de oferta una tasa impositiva, un valor, una variable t. Despejamos y lo que hacemos es encontrar en función de eso el ingreso fiscal total representado por T mayúscula y bueno, todo el procedimiento que implica el hecho de encontrar máximos o mínimos utilizando ya sea el criterio de la primera o la segunda derivada. En este ejercicio, ¿alguna consulta, algo que no se haya entendido? Todo está claro. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Miren, en este caso tiene que ver con otro tipo de ejercicio, valga la redundancia, ¿no? Que puede darse y que también tiene que ver un poco siempre con las aplicaciones de las derivadas. Nos indica el ejercicio que debemos determinar los valores, ¿no? En este caso seguramente un intervalo, miren, de valores, en los cuales es creciente el costo marginal, ¿no? El costo marginal. Si el costo total es igual a esta ecuación, en este caso a Q al cubo menos 6 por Q al cuadrado más 12Q más 18, ¿no? Más 18. Bueno, en este caso, por lo tanto, lo primero, chicos, que debemos determinar, y siempre les pido que cuando yo les dé un problema, determinemos qué es lo que me está pidiendo. Y en este caso, resulta que, en este caso, me está indicando que requiero el costo marginal. Y la pregunta que tienen que hacerse ustedes, ¿tengo el costo marginal? No, no lo tengo el costo marginal, no tengo el costo marginal. Pero sé bien que el costo marginal, ¿no? Es igual a la primera derivada del costo total, ¿no? Ah, ¿y el costo total lo tengo? Sí, tengo el costo total. Por lo tanto, lo que voy a hacer es encontrar la primera derivada del costo total, ¿no? Que en general será igual. La derivada de Q al cubo es 3 por Q al cuadrado menos la derivada de 6Q al cuadrado es 12Q más la derivada de 12Q es 12 y la derivada de 18 al ser una constante será 0. Acabo de encontrar, chicos, el costo marginal en este caso, ¿no? El costo marginal. Ah, muy bien, ¿no? Entonces, una vez que yo encuentro el costo marginal, he encontrado el costo marginal, en este caso, como me están indicando a partir de qué valores empieza a crecer esa función, yo necesito encontrar la primera derivada, en este caso, del costo marginal. Por lo tanto, yo colocaré aquí costo marginal primera derivada. Entonces, ¿qué queda? La derivada de 3Q al cuadrado es 6Q menos, es este menos, la derivada de 12Q es 12, ¿no? La derivada de 12, evidentemente, al ser una constante, es 0.
acabo de encontrar la primera derivada del costo marginal, ¿no? Del costo marginal. Y como ya se nos está haciendo costumbre, voy a igualar a 0 la primera derivada del costo marginal. Esto va a implicar que va a ser 6Q menos 12 igual a 0, obteniendo un valor de Q igual a 2, ¿no? Este 2 implica para mí el punto crítico en este caso, ¿no? Lo vamos a resaltar. Q igual a 2, por lo tanto, un punto crítico. Bien, entonces, a través de la ley de los signos y del método gráfico, ¿qué es lo que voy a realizar? Por ejemplo, ¿no? Acá tengo, miren, una recta de números reales. Está claro que aquí estará el menos infinito, está claro que aquí estará el más infinito, por acá más o menos el 0 y aquí más o menos estará el 2, es decir, este punto crítico que sé que cuando Q es 2, evidentemente esta ecuación es 0 en este caso, ¿no? Es 0 en este caso. Y colocaré la función, en este caso, esta primera derivada, colocaré acá y diré, ¿no? 6 por Q menos 12, ¿no? Que habiendo despejado sé que en 2 da 0. Pero si toma valores mayores que el 2, por ejemplo, ¿no? Mayores que el 2, es decir, el 3, el 4, el 5, resulta que los valores empiezan a dar valores positivos, ¿no? Porque, por ejemplo, si fuera 3, 6 por 3 sería 18, menos 12, un valor de más 6. Por lo tanto, valores positivos. El caso sucede lo contrario si toma valores negativos, ¿no? El 1, por ejemplo, 6 por 1 sería 6, menos 12 sería menos 6, y por lo tanto valores negativos. Y entonces yo sé que en la primera derivada, cuando los valores dan negativos, la función está decreciendo. Pero si los valores en la primera derivada empiezan a dar valores positivos, van creciendo. Aquí la función decrece y aquí la función empieza a crecer. Por lo tanto, puedo afirmar como respuesta, ¿no? Que esta función, es decir, la función de costo marginal, es creciente en Q mayor que 2, ¿no? O si quieren también en términos de intervalo, ¿no? En 2 hasta el más infinito en este caso, ¿no? ¿Alguna consulta con respecto a este ejercicio? Sí, Lisa, yo tengo una consulta. Ya, un minutito. Mientras piensa la pregunta, deme un 5 segunditos, por favor. Dice el Q igual a 2. ¿De dónde sacó Lice? Dijo que Ahora sí, perdón, ahora sí, por favor, una vez más. ¿Cuál era la La consulta? Q igual a 2, dice eso. ¿De dónde sacó? ¿Se dio el valor, Lice, o podemos Ya, despejarlo? Lice, ¿será que me puede explicar? claro, este 2 que está remarcado, ¿sí? Que está resaltado. Esto, Sí, sí, ya, claro, sí, Lice. esto, ya, muy simple, ¿no? Es decir, ha salido de 6Q, este 12 pasa al otro lado con positivo, será 12, y Q será igual a 12 dividido entre 6, que me da un valor de 2. De ahí. Ya, Lice, gracias. Perfecto.
Perfecto. ¿Algo más? No, Lice, gracias. Ya, está muy bien entonces, ¿no? Entonces, miren chicos, también qué importantes son las derivadas en el sentido de que yo les puedo preguntar algo, pero no siempre tienen que, en este caso, hacer como que todos los pasos, ¿no? Que, por ejemplo, incluye el criterio de la primera y las segundas derivadas, ¿no? No siempre tienen que hacer todos los pasos, sino que miren solamente unos cuantos pasos. Acá lo que más importa y lo que quiero que quede claro es que si la primera derivada es negativa, siempre las funciones decrecen, ¿no? Y si la primera derivada son positivas, quiere decir que la función tiene un crecimiento, ¿no? Seguramente, por ejemplo, la gráfica de esta ecuación, seguramente en algunos de estos casos, en este caso del costo marginal, ¿no es cierto?, debe tener esta tendencia, ¿no es cierto? Es decir, empieza a decrecer, pero en un determinado punto, en este caso para nosotros, el 2, a partir del 2 empieza a crecer la función, en este caso, de costo marginal, en este caso, ¿no? Bien. Bueno, vamos a hacer ahora, chicos, es una aplicación bien interesante de las derivadas que se llama regla L'Hopital en este caso, ¿ya? Es la regla L'Hopital que voy a modo de describirles, indica, esta regla sirve para calcular límites, miren, o sea, vamos a calcular otra vez límites que ya habíamos estudiado, miren, hace mucho tiempo, límites de las formas indeterminadas, nos está indicando, miren, 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, ¿ya? Es decir, ¿no? El límite cuando en este caso, no se logra obtener el límite y nos encontramos con 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, ¿ya? ¿Y qué nos dice o cómo debemos operar esta regla L'Hopital? Nos indica que se halla la derivada del numerador, miren, del numerador y denominador independientemente. ¿Ya? Esta es la clave. Se halla la derivada del numerador, seguramente nos están indicando de este numerador, y del denominador, acá, ¿no? Acá, numerador, denominador, de forma independiente. Eso quiere decir que no se toma en cuenta, por ejemplo, las reglas del cociente, ¿no? O las reglas de la división, sino de forma independiente, por separado. Y dice que luego se reemplaza el valor de la variable, ¿no? Es decir, X a qué valor tiende, ¿no? El límite. Si la indeterminación continúa, o sea, sigue saliendo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, continúa, se encuentra la segunda derivada. Miren, aquí estaba la primera derivada, tanto en el numerador como el denominador, y si sale 0 sobre 0, infinito sobre infinito, volvemos a derivar. Miren, segunda derivada del numerador y del denominador. Y así sucesivamente, ¿no? Seguramente debemos derivar hasta que desaparezca la indeterminación, seguramente hasta encontrar el límite que estoy buscando, ¿no? El límite al cual tiende X a un determinado valor, ¿no? A ver, vamos a realizar y vamos a hacer lo que nos indica la regla en este caso, ¿no? Por ejemplo, miren chicos, yo tengo este límite y voy a reemplazar en este caso, ¿no? Y miren, resulta que el límite, como saben, va tanto al numerador, en este caso será 0 porque X tiende a 0, y en el denominador será 1 menos E elevado a 0. Esto será igual 0, 1 menos, y toda expresión elevada a 0 sé que me da 1.
Por lo tanto, 0 sobre 1 menos 1 me da 0. Como verán, se ha presentado la indeterminación de 0 sobre 0, es decir, no se ha logrado encontrar ese límite. Y por lo tanto, vamos a utilizar la regla L'Hopital para encontrar esos límites, ¿no? Por lo tanto, diré igual, en este caso, colocaré límite cuando, en este caso, X tiende a 0, ¿no? Y como dice la regla, chicos, como dice la regla, voy a derivar el numerador como el denominador de forma separada, de forma independiente. Por lo tanto, voy a resaltar el numerador, en este caso x, y diré la derivada de x para mí es 1, ¿no? Su derivada. Ahora voy a derivar el denominador, ¿no? El denominador. En este caso, su derivada será la derivada de 1, sé muy bien que es una constante, por lo tanto será 0, menos, en este caso, menos la derivada de e elevado a x, es una, en este caso es una función exponencial, sé que es igual a la misma derivada, es decir, e elevado a x, ¿no? E elevado a x. Ahora lo que voy a hacer es voy a reemplazar, como nos está indicando, el límite. Es decir, línea de fracción. El límite de una constante es la misma constante. Coloco 1 menos, en este caso, e elevado a 0. Esto coloco y digo 1 menos e elevado a 0, sé que es 1. Por lo tanto, 1 dividido entre menos 1 me da un valor de menos 1. Miren, acabo de encontrar o de aproximar el límite cuando x tiende a 0 de x dividido entre 1 menos e elevado a x tiende a menos 1, ¿no? Tiende a menos 1. Veamos este otro ejemplo. Si yo, como les había indicado, voy reemplazando la variable, diré, ¿no? En este caso, una línea de fracción, corchete, diré, ¿no? 4 elevado al cuadrado menos 16, todo eso dividido entre 4 menos 4 elevado al cuadrado, obteniendo el resultado de 16 menos 16, y acá 4 menos 4, 0 elevado al cuadrado. Al final un valor de 0 sobre 0 en este caso, ¿no? Una indeterminación. No he logrado encontrar el límite, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a utilizar la regla L'Hopital en este caso, ¿no? La regla L'Hopital. Vuelvo a colocar igual en este caso y voy a hacer, coloco límite cuando x tiende a 4, en este caso, tiende a 4, digo. Acá un corchete, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, repito una vez más, voy a derivar el numerador como el denominador de forma independiente. En este caso, la derivada de x al cuadrado será 2x y la derivada de 16, que es una constante, será 0.
La derivada, en este caso, vamos a derivar esta potencia. Y c, ¿no? Esto es como u elevado a n. Baja el 2 por la derivada de, en este caso, de ux menos 4 elevado a 2 menos 1. Por lo tanto, esto será 1. Por la derivada de todo esto, en este caso, la derivada de x es 1. Y la derivada de 4 será 0. Cierro el paréntesis, ¿no? Cierro el paréntesis. Vamos a simplificar un poco. Digo límite. Cuando x tiende a 4, todavía no estoy reemplazando el límite. Es igual a 2x. Y bueno, en este caso queda 2, o sea, todo esto por 1 será 1, 2 por x menos 4, ¿no es cierto? Puedo también multiplicar, ¿no es cierto? 2 por x y esto sería 8. Pero, bueno, a ver, dejemos así, ¿no? Que incluso podemos simplificar esto, ¿no? Este 2 con este 2, quedando solamente esto, ¿no? Entonces, vamos a aplicar ahora sí el límite. En este caso será, ¿no? El límite de x será 4 y acá será 4 menos 4, ¿no? 4 dividido entre 0. ¿Alguien podría decirme en límites a qué es igual un número dividido entre 0? ¿A Cero, cero? Lizy. No, A cero. así nos vamos a Error quedar. Así nos vamos a quedar. infinito. A Errores, ¿no? ya. ¿Quién Podría ser dijo A uno. a infinito, chicos? Infinito, Infinito. licenciado. Muy bien, puede ser hasta más infinito, ¿no? Esto, bueno, ya, pero infinito, chicos, ¿ya? Un valor, claro, siempre, porque yo sé que tal vez alguien, en este momento ha hecho una división, ¿no? En la calculadora. Y resulta que la calculadora no nos devuelve infinito. La calculadora nos devuelve un error, ¿sí? Pero eso es, como les digo, en el campo de las funciones, ¿no es cierto? En el campo de los valores reales. Pero en el campo de los límites, como una operación determinada, ¿se acuerdan de las determinaciones? El dividir un valor entre 0 está convenido, ¿no? Aceptado, si se quiere, que es igual a infinito en este caso, ¿no? Bien, sigamos pues entonces. Sigamos. Esto lo vamos a hacer un poquito más. A ver, esta función, ¿no? Esta función. El límite de t cuando tiende a infinito de t al cubo más 4t al cuadrado más 10 dividido entre 5t al cuadrado más 12t. Miren, chicos, he colocado también este límite con t. Ahora miren que puede entrar cualquier letra en este caso, ¿no? Que implica la variable y por lo tanto no cambia. No va a cambiar las reglas de los límites ni de las derivadas. Yo colocaré igual, en este caso, una línea de fracción y diré no, es decir, infinito al cubo más 4, que es una constante, por infinito al cuadrado más 10 en este caso, ¿no? Al ser una constante, dividido entre 5 por infinito al cuadrado más 12 por infinito, ¿no? Evidentemente, chicos, infinito al cubo es infinito, infinito al cuadrado será infinito por un número infinito, infinito más infinito es infinito y infinito más un número tan pequeño está claro que es infinito. Lo mismo en el denominador, ¿no? Por lo tanto, se nos vuelve a presentar una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, ¿no?
Y como les indicaba arriba, acá, la L orbital funciona o puede trabajarse, si valga el término, cuando se nos presentan este tipo de indeterminaciones, ¿no? En algunos casos nos pueden salir otro tipo de indeterminaciones, pero a través de ciertos artificios hay que llevarlos al 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar una vez más, en este caso, la regla L orbital, en este caso, ¿no? Diré igual, ¿no? Y coloco límite cuando x tiende a infinito de, en este caso, ¿no? Y bueno, vamos a hacer lo que nos indica, ¿no? Vamos a empezar a derivar. En este caso, en primera instancia, el numerador, en este caso, ¿no? El numerador. La derivada de t al cubo, evidentemente, es 3t al cuadrado más la derivada de 4t al cuadrado me da 8t y la derivada de 10 me da 0, ¿no? 0. En el denominador la derivada será 5t al cuadrado, su derivada será 10t más la derivada de 12t que me da un valor de 12 porque la derivada de t será u. Si nosotros en este caso reemplazamos, o sea, aplicamos el límite a esta primera derivada será 3 por t toma el valor de infinito al cuadrado más 8 por infinito dividido entre 10 por infinito más 12 en este caso. Infinito al cuadrado es infinito, por un valor mínimo será infinito, lo mismo que acá en el denominador, en el numerador, disculpen, obtenemos infinito, lo mismo que en el denominador. Dense cuenta que en primera instancia la regla L orbital no ha logrado tampoco poder encontrar una aproximación del límite de esta función cuando x tiende a infinito. Y como la regla nos indica, debo volver a derivar, ¿no? Sucesivamente, las veces que sea necesario, solamente hasta que desaparezca la indeterminación. Bueno, si eso es así, seguimos y diremos, ¿no? Igual límite cuando x tiende a infinito de, en este caso, ¿no? La derivada de 3 por t al cuadrado será 6t, en este caso, más 8, la derivada de 10t será 10 y la derivada de 12 será 0. En este caso vamos a reemplazar y diremos 6 por infinito más 8 y el límite de una constante es la misma constante. Por lo tanto, en este caso será, ¿no? 6 por infinito es infinito más 8 que es infinito, todo eso dividido entre 10. Infinito entre un número es infinito, ¿no? Miren, hemos logrado encontrar o por lo menos aproximar a través de las reglas L orbital cuando se nos presentaba una indeterminación del tipo, en este caso, infinito sobre infinito. ¿Alguna consulta, chicos, sobre la regla L orbital? Interesante también, ¿no? A ver, para recapitular solamente, quiere decir, por lo tanto, que la L orbital
trabaja cuando se nos presentan indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿no? Y la regla es hallar la derivada tanto del numerador como del denominador de forma independiente o separada. En caso de que persista la indeterminación, lo que se hace es seguir derivando hasta que justamente desaparezca ese problema, ¿no? Acá hemos visto algunos ejemplos, por ejemplo, del 0 sobre 0 y hemos derivado de forma independiente tanto el numerador como el denominador, ¿no? El numerador y el denominador, ¿sí? Acá lo mismo. Y en este caso habíamos visto que derivando una vez el numerador como el denominador, la indeterminación persistía. Por lo tanto, ha sido necesario volver a derivar una vez más, ¿no? Y lograr encontrar ese límite. Si acá hubiera persistido la indeterminación, como dice la regla, tendríamos que haber derivado sucesivamente muchas más veces esa determinada función, ¿no? Bien, algo hasta aquí, chicos. En general, bueno, quiero compartirles la pantalla y en este caso siempre lo que les muestro la plataforma Moodle, ¿no? Acá evidentemente ya está también nuestra clasecita de las aplicaciones de las derivadas, lo que les había indicado, ¿sí? Y también les he dejado otros videos de YouTube, en este caso sobre costos, ingresos, etcétera. Y acá está nuestra última clase, las funciones de costo, ingreso y beneficio. Y también miren algo ya de la regla L'Hopital para que miren, puedan seguir practicando, ¿no? Ustedes. Y evidentemente, miren chicos, se viene nuestro segundo parcial en este caso, ¿no? Por lo tanto, les sugiero que puedan, esta clase también lo voy a dejar ya para el día viernes, va a estar en esta plataforma para que ustedes puedan siempre ver, ¿no? Las veces que ustedes gusten, entrar las veces que ustedes gusten y poder seguir repasando estos ejercicios y este contenido que les estoy dejando,